Dentro de eso tenemos la plantilla que queremos. Estamos en el sitio que nosotros queremos, que creemos, que sé que hay, y eso el fútbol lo permite además, debatir sobre todo lo que puede ser, si es de verdad que nos falta o nos sobra, o tenemos más o tenemos menos. Dentro de ese proceso también, y ha sido muy importante, que toda la marcha de la recuperación de Carlos Puyol ha sido muy buena, es muy positiva. Y eso también nos ha permitido poder reflexionar sobre esa decisión, y seguramente también, y tampoco lo voy a esconder, nosotros teníamos unos objetivos, o seguramente un objetivo principal en la posición de central. Esa posición no la pudimos hacer pues, por las circunstancias que tiene a veces el mercado. A partir de ahí tienes que decidir qué es aquello que mejor te complemente a la plantilla. Finalmente con el Tata decidimos que nos quedábamos con lo que teníamos y que tenemos la plantilla que queremos tener, y que tenemos una plantilla que va a competir extraordinariamente bien, como ya lo lleva haciendo en este inicio de temporada. Por cierto, hemos ganado ya un título, quiero decirlo porque a veces, como en todos esos procesos, se nos suele olvidar. La temporada pasada teníamos los mismos centrales que tenemos esta temporada. Empezamos la temporada con lesiones en el caso de Piqué, también luego de Puyol. Hicimos la primera mejor vuelta de toda la historia del Fútbol Club Barcelona. Se toman decisiones en el presente, no en el pasado. Yo sé que en el pasado, en aquel momento, hicimos todo lo posible para que Thiago Silva viniese, y al final no vino. Pero nosotros, el club, Fútbol Club Barcelona, hizo todo lo posible para que Thiago Silva viniese al Fútbol Club Barcelona. Él eligió Paris Saint-Germain, pero eso es una cuestión de Thiago Silva, no es una cuestión nuestra. Es el equipo técnico que tenemos, y es el equipo técnico que entendemos que suma a la parte, evidentemente, de confianza que ha traído el entrenador. No nos olvidemos de la circunstancia especial que hemos vivido durante este verano, el equipo técnico que ha traído el entrenador con su gente, y el equipo técnico que nosotros tenemos de la gente que trabaja dentro del Barça, con la idea, con la forma de jugar, con el concepto del juego que nosotros tenemos. Y en ese proceso es donde estamos trabajando. Si dentro de todo ese proceso hay gente o hay algún profesional dentro de esa área que vemos o se siente o ve que sus funciones quedan más vacías, pues entonces veremos qué es lo que hacemos. Pero hasta ahora yo no he visto a nadie que se quede con los brazos cruzados, ni he visto a nadie que se quede sin área de trabajo, ni he visto a nadie que no tenga desde ese punto de vista tarea para poder realizar. Però més de 50 no ha estat aquesta operació, i el jugador ens té contracte fins al 2018. Va quedar bastant clar en aquella presentació. Jo crec que en aquest cas vam explicar que hi havia aquelles 4 empreses, que eren DIS, Teisa, NANN i Santos. Pensem que això és una informació que el soci del Barça convé que sàpiga, que són 57. Torno a repetir-ho, perquè no volem que hi hagi tantes informacions externes que apunten a altres xifres que no són certes. És cert, tenim un acord amb el Santos, és un acord global de col·laboració tècnica, de col·laboració de futbol, però la part més important és que tenim el dret preferent per 3 jugadors joves que juguen en el seu club. L'acord global, aquest acord, és d'un cost de 7,9 milions d'euros, i el nom dels jugadors no els podem dir. He dit abans que hi havia un acord global de col·laboració en temes de futbol, però en aquest cas hi ha aquests 3 jugadors. Si algun d'aquests jugadors no vingués, o cap vingués, doncs home, nosaltres hem de seguir pagant el 7,9, perquè hi ha un acord global. Ell va tenir unes bones ofertes al gener del 2013 per sortir del club. Nosaltres li vam demanar que es quedés amb nosaltres fins a final de temporada, però sí que li vam dir que si ell desitjava a l'estiu també sortir, doncs el Barça donaria les facilitats. Vam tenir algunes ofertes d'alguns equips, però la més seriosa de les ofertes va ser la de l'Atlètic de Madrid. Ens hem guardat un 50% de drets de traspàs, en el cas que l'Atlètic de Madrid el traspassés, i també és una cosa que alguns heu parlat algun cop, també he vist i llegit. És cert també que en l'acord també hi ha un dret preferencial sobre 2 jugadors de l'Atlètic de Madrid, que no direm els noms perquè tothom podrà saber-los, però sí que hi ha un dret preferencial sobre 2 jugadors joves de l'Atlètic de Madrid. No, lo dijo el nombre encima de la mesa. La primera vez que sale el nombre del Tata Martino lo dice Sandro. Y a partir de ahí yo recojo el nombre y lo que hago es verificar, aportar, conocer, recoger la información, pero igual que hay otras veces que los nombres de otras cuestiones sabremos. Lo vuelvo a decir antes, es que a veces nos complicamos mucho en eso. Aquí las decisiones no se las toma uno, las tomamos entre todos y las analizamos entre todos y las visualizamos entre todos. Y a partir de...
De Kiko Femenía solo nos ha faltado jugar al fútbol por él. Todo lo demás lo hemos hecho. Sí, Todo lo demás que como club podíamos hacer, hemos hecho por Kiko Femenía, pero no por Kiko, lo hemos hecho por Kiko y lo he dicho antes, por todos los jugadores que nosotros podemos tener en nuestra estructura. Jugar al fútbol no, eso no lo podíamos hacer por él.